A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Gonzalo, qué gusto saludarte, muy amable como siempre, gracias por atender esta comunicación con RCR, buen día, muy gentil. Hola José, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Una de las cifras más saltantes de este reciente reporte trimestral sobre empleo del INEI es que 33.000 peruanos se han sumado a la lista de desempleados en Lima Metropolitana, ¿no? Para luego ir abordando paso a paso este tema. Sí, el desempleo se ha incrementado ligeramente, tenemos un desempleo de 7.7%, digamos, en marzo del año pasado era 7.5%, entonces parece que, el empleo, si bien está mostrando ciertos signos de recuperación, esta recuperación aún no logra consolidarse. Pero pese a esta noticia mala, sí tenemos algunas noticias positivas, ¿no? Creo que la noticia positiva más importante es que por primera vez en 4 años, la tasa de empleo, o sea, el número de trabajadores que tienen un empleo adecuado, es decir, personas que ganan ingresos por encima de la canasta mínima y que trabajan más de 40 horas, por primera vez está por encima del nivel prepandemia. O sea, en el primer trimestre del 2024 tenemos 3.1% más trabajadores con empleo adecuado que lo que teníamos en el 2019. Ello equivale a cerca de 94.000 puestos de trabajo adicionales que tienen esta condición de adecuado. Ahora, ¿cuán importante es situar este tema? O sea, ¿esto qué implica esta mejora en el empleo adecuado, Gonzalo? Implica definitivamente que poco a poco estamos empezando a recuperarnos. Definitivamente el año 2023 fue un año muy malo para la economía peruana. El sector construcción, por ejemplo, se vio fuertemente afectado debido a las menores inversiones públicas y la menor inversión privada. La agricultura se vio afectada por el fenómeno del Niño, por el cambio climático. En general, el país le costó mucho tener un resultado positivo. O sea, incluso el resultado del año pasado fue negativo en el PBI. Entonces, estos primeros resultados del primer trimestre muestran que poco a poco estamos recuperando en lo que es clave, ¿no? Que es en empleo adecuado. Sin embargo, esta noticia positiva tiene su lado negativo. O sea, el empleo adecuado solo representa el 58% de la población ocupada en total. Si nosotros hubiésemos seguido la tendencia prepandemia, en realidad deberíamos estar no en 58, sino alrededor del 64%. Estos 6 puntos porcentuales equivalen a casi 300.000 puestos de trabajo adecuados, adicionales que deberíamos tener si es que no hubiera ocurrido la crisis por la pandemia y las últimas periodos de crisis que hemos tenido en estos 2 años, tanto por problemas sociales como por problemas ambientales. Ahora, ¿ha crecido la población en condición de desempleo, Gonzalo? Sí, ha crecido. En general, la población, la masa, de trabajadores se ha incrementado, pero la tasa de desempleo, que es lo importante, creo que se ha mantenido ahí en el rango esperado. O sea, como te comenté, tenemos una tasa de desempleo de 7.7%, es mayor al 7.5% que teníamos en marzo del año pasado, pero estamos por ahí. No creo que eso signifique un problema muy importante ni que sea tan significativo de que le esté yendo mal. Por lo contrario, los indicadores parecen que estamos yendo poco a poco mejor, pero aún hay brechas importantes. Ahora, miremos las dos aristas. Uno, por el lado positivo, ¿no? ¿Qué sectores productivos han aumentado el número de empleos? Y por el otro lado, ¿qué sectores productivos han reducido el número de empleos? A ver, el empleo positivo ha estado liderado por el tema del comercio y por el tema de servicios. Comercio creció 6.5% en este primer trimestre y servicios creció 6.4%. Como sabemos, ya a 4 años del inicio de la pandemia, estos sectores que tienen que ver, o sea, estamos hablando acá por si acaso solo en Lima Metropolitana, que es el último dato que ha salido del INEI. Entonces, estos sectores son los que han presentado un mayor dinamismo en estos últimos años. ¿Qué sectores les ha ido mal? Les ha ido mal el sector construcción. ¿Qué está pasando en el sector construcción? El sector construcción es uno de los sectores que más le está costando reactivarse. ¿Por qué? Porque el sector construcción está fuertemente ligado al tema de inversión privada. Entonces, en este primer trimestre, el empleo en construcción ha caído 7.7%.
¿ya? Es porque, digamos, todavía estamos muy lejos de recuperar el nivel de inversión privada que teníamos antes del nivel prepandemia. Y también asociado un poco con esto está el sector manufactura. El empleo en manufactura también retrocedió 1,8% en el primer trimestre, también asociado a un débil, a un ritmo de crecimiento de la inversión. Ahora, yo quiero detener un poquito el tema del sector construcción. Ha caído el nivel de empleo a pesar que hay una ligera recuperación en el primer trimestre del sector construcción, pero aún es insuficiente, Gonzalo. Aún es insuficiente. Durante el primer trimestre, el sector construcción efectivamente se ha recuperado, pero esta recuperación del sector construcción está asociada principalmente a la mayor inversión pública. Entonces, ¿qué ha pasado con el sector público? El sector público ha tenido un nivel récord de inversión pública en estos primeros 3 meses del año. Creo que el dato es como entre 30 y 40% más se ha invertido este año que lo que se invirtió el año pasado, por ejemplo. Pero también tengamos en cuenta el dato en valores absolutos. En general, durante el primer trimestre de todos los años en general, la inversión es menor que en el resto del año. Entonces, si bien este es un aumento en términos porcentuales importante, en términos absolutos no es tan grande como si este incremento hubiese ocurrido en el tercer o el cuarto trimestre del año. Entonces, el impacto, si bien importante, es pequeño en términos de empleo. Ahora, mirando siempre Lima, ¿no? En el caso de la micro, pequeña empresa, ¿cómo ha impactado esta reducción en el empleo? ¿Impacta más que en otros sectores, Gonzalo? Definitivamente, a ver, si separamos, ahorita no tengo el dato exacto por Ya. tamaño de empresa, pero lo que nos muestran las estadísticas es que la población, digamos, más vulnerable ha sido la más afectada por la pérdida de empleo. Estamos hablando de personas jóvenes, por ejemplo, en términos entre los 14 y 24 años de edad, el empleo se ha reducido en 6% con respecto al año pasado y todavía estamos 17% con respecto al nivel prepandemia. O sea, porque son los más jóvenes generalmente los que más les cuesta incorporarse dentro del trabajo. Lo mismo ocurre también con nivel educativo. Si vemos el nivel educativo, ¿quiénes son los que se han visto afectados por esta pérdida de empleo en los últimos años? Son las personas que tienen solamente primaria o solamente tienen secundaria. Las personas que tienen educación universitaria o técnica son los que de alguna manera han logrado mantener, digamos, sus puestos de trabajo. Entonces, tu pregunta de el tipo de empresa, el tamaño de empresa, probablemente no tengo los datos exactos, pero probablemente los más afectados hayan sido las microempresas que justamente contratan más de estas personas, digamos, que tienen estas características de más vulnerabilidad. Y en el tema de subempleo, ¿cómo estamos? A ver, como te comentaba, la gran noticia es que el empleo adecuado por primera vez ha superado el nivel prepandemia. ¿Ya? El subempleo también, digamos, pese a esta mejora en el término de empleo adecuado, el subempleo también sigue creciendo. El subempleo ha crecido 5,7% en ese 2023. Tenemos 50% más personas subempleadas en este primer trimestre que en el 2019. Ya, en general, el problema de esto es que la mayor parte del subempleo ahora viene por tema de ingresos. Tenemos 400,000 personas más, trabajadores, que ganan menos que 1.200 soles al año, que es la canasta mínima. Entonces, hay cosas que están mejorando, pero también tenemos este subempleo por ingresos que también continúa incrementándose. Digamos, como te comenté, si bien el empleo muestra signos de recuperación, aún es débil y aún tenemos importantes brechas que cerrar. Ahora, a propósito de tu respuesta reciente, podemos ir mejorando en el empleo. ¿Cuál es la proyección de acuerdo al crecimiento que podría tener el país al cierre del 2024? ¿Vamos a mejorar? ¿Vamos a ir gradualizando? ¿Vamos a ir mejorando en el nivel de empleo, tanto adecuado, pero también en el nivel de ingresos? A ver, antes de pasar a esa respuesta, hablemos justamente del nivel de ingresos, ¿ya? Justo según el último dato que ha publicado el INEI, en promedio los limeños ganan 1.980 soles mensuales, ya casi 2.000 soles mensuales. Hemos mejorado con respecto al año pasado, eso es 4% más de lo que teníamos en el 2003, pero aún estamos 7% por debajo de lo que teníamos en el nivel pre-pandemia. O sea, en estos últimos 4 años, desde que empezó la pandemia a la fecha,
los limeños han perdido alrededor de 150 soles en términos de poder adquisitivo. Entonces, mejoramos con respecto al año pasado, pero aún estamos muy por debajo del nivel prepandemia. Creo que ese es el resumen de la situación del empleo en Lima Metropolitana y en general en todo el Perú. La tendencia es positiva, pero aún estamos muy por debajo de alcanzar los récords que habíamos alcanzado en el 2019. ¿Qué esperamos a futuro? Hay otra noticia que creo que es positiva, que es el BCR hace encuestas mensualmente a empresas y especialistas de todos los sectores. Entonces, por primera vez en estas encuestas, las expectativas de contratación a 3 meses han pasado al rango de positivo. O sea, teníamos casi 4 años en negativo, por primera vez también han pasado a positivo. Entonces, esperamos que con esta noticia, poco a poco los empleos empiecen a recuperarse, pero como te digo, tenemos esta brecha importante con respecto al 2019 que nos va a costar bastante tiempo cerrar. ¿Y en qué sectores hay esa visión más optimista para contratar personal? Definitivamente la visión optimista está, al igual que lo que hemos visto, está en comercio y servicios. La visión en el sector construcción viene recuperándose, pero eso está muy ligado al tema de inversión pública, inversión privada. Perdón. La confianza del empresariado en la economía todavía está en negativo y todavía es probable que se mantenga en ese nivel en algunos meses. Muy bien, Gonzalo, yo te agradezco como siempre la amabilidad que tienes con RCR, nuestra secuencia Radar Económico, que llega gracias al Instituto Peruano de Economía. Saludos, Gonzalo, muy amable. Sí, conversamos. Conversamos con Gonzalo Manrique, economista senior del Instituto Peruano de Economía, en nuestra secuencia Radar Económico. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.